damos la bienvenida a nuestro amigo, que también ha sido un hombre desfilado aquí, pero conmigo con temáticas muy específicas. Es decir, ha sido un defensor acérrimo de la parte legal, de la parte de relaciones internacionales, lo relativo al río San Juan, el doctor Manuel Madrid Forna. Hoy estamos presentando, recién salido de imprenta, el libro de él sobre la necesaria apertura de la vía del comercio del río San Juan de Caracas. Manuel, una pequeña historia, porque si te pongo a hablar de vos, de tus cargos y de tus posiciones, etcétera, etcétera, que la gente lo puede leer en nuestra página web, que tenemos su libro. Es un hombre que tiene una formación básicamente jurídica, pero se ha dedicado con alma, vida y corazón al derecho internacional. Ha sido profesor universitario, ha sido creador de participante de diferentes instituciones, la Academia de Geografía e Historia, otras organizaciones, profesor universitario, y tiene 6 libros escritos. 6 libros escritos. Todos ellos. No, 6 sobre el río San Juan y 2 temas diferentes. Okay. No los conocí esos dos, ¿cuáles son esos dos? Uno sobre Colombia, uno sobre el juicio Colombia-Nicaragua y otro, el primer libro que dice que se llama Nicaragua ante el derecho internacional en el nuevo día que fue el año 2000. Perfecto, por la aclaración. Yo solo conocía el que vamos a solicitar, si nos puede proporcionar esos dos libros, porque ya tenemos los 6 anteriores aquí en la biblioteca, los otros 2 para también tenerlo a disposición. Esta noche, tarde-noche, Manuel nos va a hacer una exposición que más allá de los conflictos que con la vecina Costa Rica hemos tenido, que ayer precisamente Manuel leía una declaración del canciller de Relaciones Exteriores de Costa Rica diciendo, comillas, con Nicaragua no tenemos ningún conflicto de límites, tenemos una armonía total y plena y completa, cierro comillas. Qué bueno eso, porque al fin y al cabo somos países hermanos. No hay que olvidar que cuando por el iuti possidendi iuris se trazó la línea divisoria de los que van a ser los países centroamericanos en 1821, la línea de Nicaragua, y aquí lo refleja Manuel en un mapa colores excelente, cuando ustedes lo vean, lástima que no pudimos traer diapositivas, era parte de lo que fue perdido Nicaragua, por las razones que sean las problemas, ¿no? Conflicto histórico, jurídico, y lo que ha habido de disputas, y dichosamente no hemos llegado a guerras, aunque la guerra nacional, una parte de la intervención del ejército de Costa Rica, era en parte también de la defensa de su soberanía, pero había también un interés de los ingleses de correr más la frontera todavía, por si se hacía la construcción del canal, poder tener ellos opciones a ese canal interoceánico por el canal. Hay cantidad de 16 índices, de mapas, de gráficos explicando todo ello. Hay cantidad abundante de transcripciones completas, citas completas de los tratados, de los laudos, de los diferentes que tenían básicamente norteamericanos, ¿no? Cleveland, el laudo, y después Alexander y las aclaraciones que se dieron posteriormente de Cleveland y Alexander, ¿no? El concepto aquí, Manuel, y creo que el interés que puede despertar tu intervención esta noche, que más allá de los presentes de aquí, nos están viendo una cantidad de personas afuera, y además ese video que he grabado en las redes lo vamos a distribuir en las universidades que nos han solicitado sobre este tema en específico, nos escribieron, es tu nueva propuesta. Hagamos no borrón y cuenta nueva, pero partamos de un hecho cierto. Hoy, en el 2024, la población de Costa Rica cada día ha aumentado, yo no diría que geométricamente, pero sí, más allá de aritméticamente, de la cantidad de nicaragüenses que viven en Costa Rica, por diversas razones. Pensar en una reclamación de Costa Rica, de los derechos antiguos de lo que fue Guanacaste y lo que fue Nicoya, no tiene interés ni ninguna posibilidad. Nosotros como hombres de paz, como pensadores, que tratamos de propiciar una visión centroamericana, tenemos que luchar porque en algún momento esas fronteras desaparezcan.
y Centroamérica sea un solo país con una forma federada, con una forma moderna de regularse. Y reconociendo, así como también inclusive en Nicaragua, reconocemos, por ejemplo, las identidades culturales de los Rayanas o algunas otras tribus o algunos otros sectores que viven con sus propios valores culturales, ¿no? Sobre todo en la costa atlántica. Pero también, inclusive en la misma ciudad hay gente que piensa diferente, que tiene expresiones étnicas diferentes. Y hoy, repito lo que se dijo en la charla anterior, somos una sola raza humana, ¿no? Y más aquí a nivel centroamericano, somos una raza. Producto de asentamientos, ya lo vimos aquí, que vienen de 8.000 millones de años atrás, y producto de corrientes migratorias de Asia, nórdica, es decir, es una situación donde la humanidad es una sola y se ha cruzado y se ha mezclado, y eso es lo que somos. Aquí después, durante muchos siglos, sobre todo con el principios del siglo XVIII, o segunda parte del siglo XVIII, perdón, comenzaron a darse corrientes migratorias europeas. Aquí tenemos a una persona dentro del grupo que está escuchando que tiene ascendencia italiana. Pero hay otros que tienen ascendencia africana, hay otros que son tal vez una parte de ascendencia escocesa, y así por el estilo. Nos sentimos orgullosos de ser nicaragüenses, somos lo que somos y somos productos de diversas culturas. Entonces, con esa visión, Manuel Antonio Maglifo, te quiero hacer varias preguntas. ¿Cómo lo haríamos? O sea, yo puedo hablar, yo puedo hacer una pregunta. Okay. Si querés hacer una exposición, ¿verdad? Y después promovemos las preguntas. Una visión del común. Perfecto. Bueno, el tema del río San Juan es un tema que siempre nosotros por diferentes razones, ¿no? Ha habido, bueno, ya están los juicios, ya hay 3 juicios de la Corte, pero es diferente. Los juicios de la Corte son sobre el río, son sobre el río San Juan, pero lo que diga Nicaragua o Costa Rica no es el río San Juan, es la vía de comercio del río San Juan, y eso queda establecido y lo describe Alexander con toda claridad. Y eso es sumamente importante tener claro el concepto. La vía de comercio del río San Juan tiene 3 partes. El río San Juan propio, la bahía de San Juan del Norte y el puerto en la zona. Nicaragua tenía 2 puertos en realidad. Uno, el puerto de San Juan del Norte, que los ingleses lo tomaron y le pusieron venta. Y también estaba el puerto de Punta Arenas, que ese poco se habla, pero es el puerto más importante de la vía de comercio. ¿Por qué? Porque ahí estaban las oficinas del comodoro Cornelio Panda. Ahí llegaban las embarcaciones de mar y cambiaban pasajeros de carga por las embarcaciones de río. Entonces, son esos 3 elementos los que dividen digamos, lo que hace la frontera. Alexander dice, si fuera el río, dice, lo que lo divide, entonces la línea divisoria iría por el Colorado. Pero no, es una vía de comercio, entonces va a la extremidad de Punta de Castilla. Y la extremidad de Punta de Castilla es descrita como la tierra firme al este de la bahía. Y eso es sumamente importante porque te dice que es la tierra firme. O sea, en la desembocadura está la bahía y después a mano derecha está la tierra firme, que es Punta de Castilla, que le queda enteramente a Punta Rica. Entonces, por eso el concepto del caño, ¿a dónde está el primer caño? Porque hay un mapa ahí donde está el primer caño. Ese dibujo de ese mapa fue hecho antes del 26 de marzo o el 6 de abril, 26 de marzo de ese año, en la época más seca del invierno. Entonces, y eso es sumamente importante entenderlo, porque el Jerez Cañas habla de 2 bahías, la bahía Salinas y la bahía de San Juan del Norte. Las 2 son bahías, pero son diferentes, porque la bahía de Salinas es oceánica
Y la bahía de San Juan del Norte es fluvial. ¿Y cuál es la particularidad de la bahía de San Juan del Norte? Es que a ella la forma el río San Juan con sus aguas. ¿Y qué sucede? A partir de 1860 dice el desvío de las aguas hacia el Colorado, por el Colorado sale la mayoría a partir de 1860. ¿A qué se debe eso? Bueno, entonces, veamos después aquí, bueno, mencionemos lo que se debe. Hay unos que dicen de que hubo una isla, o antes, bueno, en el libro del profesor Antonio Guevara dice que en 1600 los españoles pusieron construcciones en el puerto, en la bahía, en el río, para que no entraran los piratas. Lo dice Antonio Guevara en 1600 y pico, la autoridad española. Pero también dice que en 1857 había una isla donde sale el Colorado, y esa isla era de un francés, un señor apellido Cristo. La isla se llamaba Isla de la Concepción. Entonces el francés vino y despaló toda la isla, y el río se llevó la isla. Entonces las aguas salieron del Colorado. También hoy hay otra versión de que hubo un terremoto. Y entonces se cambió. Y puede haber otra versión. Pero el punto ahorita legal, cualquiera que sea la versión, no afecta en lo absoluto el exclusivo uso misterio sobre las aguas del río San Juan. No lo afecta. Y nosotros tenemos, además, el señorío sobre todas las islas. Eso implica que nosotros tenemos y podemos hacer islas artificiales, dirigir el curso de agua. Y eso no es desvío de las aguas, eso es dirigir, centralizar y dirigir dentro del río San Juan propio. Eso es dirigir, hacer navegable la parte del río San Juan para la desembocadura. Y cuando sale va a formar la belleza, porque ahorita la fotografía y lo que hay ahí es una masa, ahí va la bahía. ¿Por qué? Porque todas las aguas, el 90% se va para Costa Rica. Pero si vos dirigís las aguas para acá, se hace navegable y se hace la bahía de nuevo, porque es una bahía fluvial. Ahora me decía alguien, no, pero es que yo sé que Costa Rica ha dragado, Colorado ha dragado y ocupa las aguas para cuestiones agrícolas. Está bien, pero Costa Rica no tiene derecho. Porque Costa Rica, el derecho que tiene es la navegación. Tiene derecho de navegación perpetuo sobre las aguas del río San Juan, desde la desembocadura hasta que la línea ingresa antes y al Castillo Viejo. Es el derecho que tiene sobre las aguas. No tiene derecho a las aguas para uso agrícola. Nosotros podremos decir, ellos podrán molestarse porque no tienen derecho a demandarnos ante la corte porque nosotros les estamos afectando a su agricultura, es el derecho que tienen a navegar. Si ahorita mi cumpleaños fue el sábado, yo fui al río San Juan. Yo fui al río San Juan, una belleza de río. O sea, bueno, yo conozco el río San Juan, no como otra gente que lo conoce más que yo, bueno, pero he ido hasta San Juan de Nicaragua, varias veces. Pero ahora me quedé en casa de una persona que me prestó una casa que tiene una relación preciosa. Yo le decía a un poblador que imaginamos este río hecho vía de comercio, no canal interoceánico, como decía Berkeley, y es un punto que quiso defender, pero ya creo que no lo puedo. Porque un canal interoceánico necesita 23 metros de profundidad. Una vía de comercio, para el caso, yo lo planteo, es un canal de navegación, pero la vía de comercio tiene que tener un canal de navegación, donde van a pasar las navegaciones. Un canal de navegación que tenga 30 metros de ancha y 7 metros de profundidad. Eso permitiría el ingreso de la totalidad de las embarcaciones que circulan en el Caribe insular, de Trinidad y Tobago a Jamaica, de Jamaica a Puerto Rico, de San Cristóbal y Nieves al Barbuda. O sea, ese tipo de embarcaciones podrían entrar. Y entrando esas embarcaciones del lago es una cosa, es otra cosa. Entonces, ese es el planteamiento del libro. Y el planteamiento te dice cuáles son las herramientas que Nicaragua tiene para aprender. Y no solo eso, hay una recomendación, el libro tiene una recomendación, que Nicaragua proclame la apertura de la vía de comercio del río San Juan. Y entonces informe a la Corte que vamos a proceder a la apertura de la vía de comercio del río San Juan. Pero el momento que si Nicaragua hace esa proclama, el régimen jurídico aplicable sería el de la vía de comercio, no el de la sentencia de la Corte. Porque las sentencias de la Corte son sobre el río. Porque se desarrolla sobre el río porque Costa Rica demanda a Nicaragua sobre el río.
Y Nicaragua responde y el juicio se desarrolla sobre el río, y no el río de comercio. Entonces, jurídicamente el planteamiento es, o sea, se proclama la vía de comercio y el régimen jurídico aplicable es diferente de la vía de comercio que se establece en el Calle, el laudo Clímero y el laudo Alexandre. Entonces, ese planteamiento, y eso es beneficioso para toda Centroamérica, para Costa Rica, para Nicaragua, para el proceso de integración centroamericana, para el acercamiento entre el Caribe insular y Centroamérica, porque podría interesar esa cantidad de embarcaciones del Caribe hasta el Pozo y Volta. Y aquí salía, es más, El Salvador, que no tiene costa en el Caribe, podría exportar al Caribe desde el Pozo y Volta por la vía de comercio de Río San Juan. O sea, es sumamente interesante para todo Centroamérica. Fíjense el planteamiento. Ya tomo resumen, ¿verdad? Sí, claro. Mira, la tesis es importante. No sé si coincidirá, pero la realidad es que desde varios puntos de vista, ecológico, económico, ingenieril, de competencia, el canal por Nicaragua no es viable. No, si no es canal, Oíme bien, todavía hay un tratado firmado recientemente con los chinos para el desarrollo de un canal interoceánico, etcétera, etcétera. Existe el proyecto del canal, por lo menos en el imaginario que nos han querido vender. Pero no. Eso no es viable. No es viable un canal interoceánico con esclusa sobre el río San Juan y el lado de Nicaragua por una razón muy sencilla. Porque, tres razones. Una, se está el porciento alto del comercio que utilizan el cruce del Atlántico al Pacífico, por verlo así de forma simple, se hace por el canal de Panamá en un pequeño porcentaje, otros van a dar la vuelta, pero ahora, con la situación mundial del deshielo, todo el paso del norte, es decir, Groenlandia, todo eso, ya 5 a 6 meses al año está libre de navegar para que ahí crucen los grandes contenedores, portacontenedores, que no pueden cruzar inclusive por las nuevas esclusas o la nueva inversión del canal de Panamá, sin perjuicio de que ya el canal de Panamá no tiene agua suficiente para abastecerse, de tal forma que ahora está restringiendo el cruce a un determinado número de barcos por mes o por semana por el año. La segunda razón que no es viable es porque al estarse abriendo esa nueva ruta natural de hielo, producto de la ecología, la ruta se economiza 1.800 kilómetros al cruzar por ahí que venir por los otros lados de cruce. Entonces el transporte es mucho más barato y el comercio se rige por precio. Si cruzar por una vía que es mucho más barata es así factible, entonces el canal de Nicaragua, el canal transatlántico con esclusa, con grandes barcos, no es viable. Pero además hay un factor ecológico, es decir, hay cantidades de situación de cambio, inclusive ahorita hoy todavía día a día las reservas que tenía Nicaragua ahí de Illomaí siguen despalándose. Hay una minería intensiva, hay un cultivo, se está despalando. Y por lo tanto la captación de agua es cada día menor y esa agua es la que se vierte al río San Juan y hace posible que haya agua en los autos de Costa Rica. Por eso a mí me parece interesante tu planteamiento, porque no estás planteando un canal interoceánico, y aunque tengamos temor de decir que esto es lo racional y no lo otro, no lo posible, es que el río San Juan sí puede ser una vía de comercio. Y el criterio que vos estableces, que lo denotas ahí, que es la utilización de los países centroamericanos y de los llamados que vos llamás Caribe insular, juega un papel bastante importante de ese comercio, no el comercio mundial, pero un papel que daría suficiente dinero y suficiente economía a los países del Caribe insular y al resto de Centroamérica para poderse beneficiar de ello. Entonces mi pregunta, Manuel, es que ¿hay algún estimado? Olvidémonos de las partes jurídicas. Costa Rica, porque estamos clarísimos que Nicaragua tiene derecho a ocupar el río San Juan como vía de comercio, ¿no? Pero ¿hay algún estimado de cuánto sería esa inversión para hacerlo con una profundidad mínima de 7 metros en su ruta del río San Juan
inclusive en el lago de Nicaragua, porque la idea no es que cruce totalmente, sino que a partir de ahí haya una conexión con el resto de Centroamérica por vía férrea que pueda permitir llevar o transportar, ¿verdad?, esos contenedores a la otra parte y acercarlos. Hablamos en términos ingenieriles y en términos económicos. ¿Qué has visualizado? ¿Qué información tenés? ¿Cuánto es el porciento de comercio que hay entre esos países de lo que se llama Caribe insular? ¿Cuánto sería ese monto que estamos hablando? ¿Cuánto redituaría la posibilidad? ¿En cuánto se pagaría esa inversión? Si vos le tuvieras que presentar a un banquero o a un financista, llámese Banco Mundial, etcétera, etcétera, el proyecto de convertir el río San Juan en una vía de comercio y abrirlo al comercio que vos estás planteando ahí, precisamente de los países de Caribe insular o Centroamérica, ¿de qué estamos hablando? Mira, Mervin, esto es derecho, esto es ingeniería, o sea, yo no estoy hablando de derecho, estoy hablando del derecho de Nicaragua, estoy hablando de lo que está establecido en el Tratado de Bretaña, el laudo primero y los laudos Alexander. ¿De cuánto cuesta? No sé. Eso le tocará a un ingeniero de hidrología. ¿Cuánto cuesta hacer carretera? La costanera que se está haciendo ahorita, ¿cuánto cuesta? Pero va a traer beneficio. Yo no sé cuánto puede costar eso, pero lo que sí sé es que eso va a traer beneficio para el país. O sea, no es lo mismo un conglomerado económico importante, por ejemplo el Grupo Pela. No es lo mismo esa riqueza del país que la riqueza del mercado oriental. Y eso sería algo parecido, porque tendríamos todo el Caribe metido en el lago, haciendo inversión. Es más, hay proyectos que hablan de que si un barco llega aquí se puede pasar al otro lado a través de una que algo para se saca el Pacífico, pero eso es como lo hacían como otros con los cubanos, pero con la nueva tecnología actual, pues, con la nueva modernidad, pues se puede hacer. O sea, no es, yo creo que nosotros nos cegamos con el canal interoceánico. Porque el canal interoceánico, ahí sale Cleveland hablando y los puntos, que Cleveland, nosotros no, que nosotros, que nos van a quitar el canal. Jamás hablamos de lo que está establecido que es una vía comercio. La vía comercio es importantísima. Ahora, imagínate que se hiciera el canal, no sé si se va a hacer. El canal interoceánico. Nada tiene que ver. El canal interoceánico es un animalón donde va a pasar barcos animalones y que ahí no va a entrar el Caribe. El Caribe no va a pagar por pasar por ese canal porque va a ser caro. Pero ahí sí, eso más sí va a entrar. Ahí puede entrar todas las embarcaciones del Caribe. Y es un acercamiento comercial entre Centroamérica y el Caribe. Yo creo que sí es importante. ¿Cuánto cuesta? No sé. Que sí creo que beneficia a Nicaragua, beneficia a Centroamérica, beneficia al Caribe insular y a Centroamérica. Sí lo creo. ¿Cuánto cuesta? Ni idea. Pero el derecho está y Nicaragua lo creo. Tenemos dos enfoques diferentes y le vamos a dar al público la posibilidad, porque para mí no está bajo ningún punto de vista de discusión jurídica que si Nicaragua tiene derecho a usar el río San Juan como una vía de comercio. Por lo tanto, está bien que la reafirmé, está bien que la expliqué, pero si esto no va sumado a un proyecto de viabilidad, solo es una enunciación jurídica que estás haciendo, que es lo que ya está establecido en los tratados internacionales y en el derecho de Nicaragua. Lo importante es, para poder plantear este proyecto, tener peso, centavo y ver si hay viabilidad económica. Aún el canal interoceánico, si se pretendiera hacerlo en Nicaragua, tiene primero una respuesta económica. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos barcos van a pasar? ¿Cuál es la tendencia del comercio mundial? Etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahora estamos con un nuevo concepto, inclusive de acercar lo que en inglés llaman el next short, ¿no? En la cercanía y poner las fábricas para hacer las producciones en Norteamérica, en México, y no tener que pasar por canales y carecer, porque además hay otras razones geopolíticas, pues. Entonces yo creo, Manuel, que para poder, tu libro, que es fantástico, que es una reiteración de nuestro derecho, que no es porque vos lo digas, pero que es necesario exponerlo y establecerlo, sobre todo resaltar esa vía de comercio en la cuestión insular, es tener una parte y una respuesta. Dejamos la pregunta y después permíteme. No es solamente una reiteración, se reitera por supuesto todo lo que dice aquí, hay un movimiento, pero hay descubrimientos. Aquí en este libro hay muchos descubrimientos, porque este es un estudio, un análisis del tratado de España, los laudos Cleveland y los laudos Alexander.
¿Qué es el régimen jurídico que se establece? Y hay una cuestión importante que aquí se menciona y que nunca se ha mencionado, ¿no? Y que es importante que quede claro. Costa Rica draga y ha dragado el Colorado y lo sigue dragando y por ahí va el 90% de las aguas. Nosotros, por nosotros será el 10%. Entonces, y ellos están ocupando el agua para riego, para un montón de cosas. Nosotros podemos, en virtud del artículo 6 que dice Nicaragua tiene el exclusivo dominio sobre las aguas del río San Juan. Y Costa Rica tiene derecho perpetuo de navegación sobre las aguas del río. O sea, Costa Rica tiene derecho, los derechos de Costa Rica sobre el río San Juan son de navegación, no tiene derecho de uso de agua para labores agrícolas. Y eso es establecido. Entonces es importante plantear eso, porque para que no vengan a saltar y se saltan, pues que salten. Pero si estamos hablando de derecho. Y está el Derecaño, aquí está Cleveland y Alexander, y son tratados. O sea, tratados de Derecaño, Cleveland y Alexander son sentencias arbitrarias, que no las puede modificar la Corte Internacional de Derechos. Ningún tribunal puede modificar una sentencia de otro tribunal. Eso ya está. El tribunal decide, dice Alexander, lo que corresponde a las partes es cumplirlo. Eso lo dice. Con eso es cumplirlo. Aquí no hay nada más que ir a la corte a nada. Si aquí está, o sea, lo que pasa, las afirmaciones que yo hago sobre esto, yo las fundamento una a una con Alexander y con Cleveland. Y te digo, Alexander, laudo 1, página tal, segundo párrafo, línea 5, 6, 7, y uno ve que ahí está. O sea, no es que yo estoy inventando, es que sí está. Eso está ahí, lo que pasa es que no se había llegado a ese nivel de análisis. Yo, ¿cómo me surgió eso? Y un amigo mío me dice, no quieres dar una conferencia, la cosa se parece. El Río San Juan, una vía de comercio perpetuo. Es el primer libro que yo hice sobre el Río San Juan. A ver, Río San Juan, una vía de comercio perpetuo. En el 2008 hice el libro. Me quedo. Porque me pedí tiene mi libro. Está bien, pues, 2 días después di la conferencia. Y cuando yo estaba dando la conferencia, yo vi la conferencia. Yo la vi. Y que con Cleveland y Alexander, no hay que ir a ningún tribunal, si ahí está. O sea, ahí está lo que dice Alexander, lo que queda de la parte con él. ¡Pum! Aquí no es cuestión que la corte interprete nada, si hay que interpretar. Ahí está. Entonces lo que hace este libro es, todos esos conceptos están fundamentados en todo lo que dice Alexander y Cleveland. Esa cuestión de las humedales, Costa Rica no tiene humedales, hay lo que está en la bahía de San Juan del Norte y que está hundido sí porque la agua se va para allá y entonces ellos dicen que eso es, pero Costa Rica llega hasta la extremidad de tierra firme y hasta Punta de Castilla, y Punta de Castilla es tierra firme, o sea, Costa Rica no tiene humedales. Lo que está ahí es la bahía de San Juan del Norte, que es arena y agua. Lo que pasa es que está tomado porque las aguas van para aquel lado. Perdón. ¿Te identificás para efecto? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Fonseca. Yo soy ecólogo. Yo creo que la idea de usted es interesante, porque no habla de canal, sino de una vía comercial, que es más aterrizada. Pero sin embargo, actuando como abogado del diablo, yo le podría decir que tiene 2 limitaciones muy importantes. La primera, la que mencionaba Melvin, es el suministro del agua al río, al canal. El suministro del agua al río y al lago, ¿verdad? Para nadie es noticia saber que los problemas del calentamiento global golpean cada vez más con fuerza a todo el mundo, y especialmente en las zonas tropicales como Nicaragua. Inviernos imprevistos, sequías intensas, lluvias que caen en un corto periodo de tiempo y que no dejan que el suelo infiltre y por lo tanto alimente los fuentes de agua y los mantos freáticos acuíferos. Ese es un problema serio que no hay que subestimarlo, hay que analizarlo bien. Hay canales que enfrentan eso allá en el mundo, canales internos de Europa que se usaron como vías fluviales por siglos, ahora están
en desuso por ese problema. Y en Asia también hay ejemplos de eso. Es un problema muy serio que hay que analizarlo. Pero hay otro que creo que todavía es más importante, y es que Nicaragua tiene un privilegio, ¿verdad? Tiene la masa de agua dulce más grande de América Latina, después del lago Titicaca, No existe aquí. ¿verdad? Que tiene problemas. Entonces esta masa de agua, el agua es un recurso estratégico, ¿verdad? En la vida. El primer uso del agua debe ser para el servicio de las personas y el medio ambiente, después el comercio y los negocios. Pero el primer uso del agua es para eso. Si de manera responsable pensamos lo que puede pasar en Nicaragua este año y los próximos años, esta es una reserva de agua que hay que mantener, que hay que mantenerla. Porque cuando ocurra, que va a ocurrir, un problema grave, un niño exacerbado junto con un calentamiento global, la corriente del Atlántico Norte se vio por el problema, es decir, muchas cosas suceden. Lo que le llaman en inglés puntos de inflexión, no me acuerdo el nombre, pero hay varios puntos de inflexión que cuando ocurran, el país que se dé el lujo de tener una reserva de agua como el lago de Nicaragua la tiene que tener, porque le va a servir para darle agua a su población, para dar agua a la agricultura, para la alimentación, y eso es estratégico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los brasileños ahorita? La tendencia, el Amazonas acaba de sufrir la peor sequía en un siglo. El río Amazonas se secó en varias partes. Existe la tendencia de que la selva de Amazonas se convierta en una sabana tropical. Ellos se alimentan del deshielo que cae en los Andes, ¿verdad? Que también cada vez es menor. El agua es un cuerpo ya constituido, ¿verdad? Que también se alimenta de otras fuentes y de agua. Pero tiene la ventaja que es más estable. Por lo tanto, tenemos que mantenerlo como una reserva estratégica del país, para su gente y para la alimentación, para la seguridad alimentaria. Por esa razón yo creo que un canal no puede ser, porque pone en peligro la reserva de agua de Nicaragua, la mejor reserva de agua de Nicaragua. Eso no puede ser. El canal es más peligroso. Y en cuanto a la vía comercial, también existe el riesgo. Barcos que entran, un accidente, se derrama diésel, explota, se hunde, el agua se contamina. El agua dulce, una gota de diésel puede contaminar 1000 litros de agua dulce. Es decir, hay un riesgo muy grande ahí, hay que sopesarlo. Hay que hacer una evaluación de riesgo-beneficio donde tenga como prioridad el consumo humano y la seguridad alimentaria. Es interesante, pero tiene esas dos limitaciones. Sí, una cosa, en relación al tema del consumo humano, quisiera comentar que en la zona del Caribe Norte, del Caribe Sur, perdón, hay un enorme proyecto que tiene como unos 30 años, o más de 30 años, que se llama Cucragil, ¿verdad? De ahí de Cucragil se bombea agua para el riego de esa palma africana, que ahora resulta que como produce colesterol, el aceite de palma se adhiere a las arterias de los seres humanos, pues hay algunos países de Europa que ya no quieren comer todos los productos que se elaboran con aceite de palma africana. Entonces, además de que tenemos un problema, porque de aquí, tal vez a unos 50 años, ya nadie va a querer comprar ese aceite, los colectivos ecologistas del río San Juan denuncian que el río pierde agua porque la gente de Cucragil le jala el agua, pues, porque tienen unas enormes bombas que sacan agua del subsuelo, y entonces ya los afluentes del San Juan ya no llevan agua al San Juan. Entonces, ¿qué tipo de consumo humano? Cuando hablamos de seguridad alimentaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? Creo que esto es un asunto que podríamos ir pensando en ello y para definir, pues, ¿verdad? Porque pues ahorita somos expertos en hacer grandes proyectos que después no sirven para nada, como por ejemplo una cosa que se llamó Ingenio Victoria de Julio aquí en los años 80, ¿verdad?
que al final fue un fracaso. Entonces, en fin, quería aportar esto. Mira, ¿qué te puedo decir? Actualmente, el problema del río San Juan no es que haga faltado. El problema del río San Juan es que el 90% se da por ignorado. Ese es el problema. O sea, el agua siempre sale. El agua está saliendo ya. El agua está saliendo al mar. El agua sale al mar. Nosotros sacarla por San Juan, no por otro lado. ¿Sí? Y tenemos entonces eso. Ahora, me decía alguien, no decía, con la cruza. Yo no veo necesidad de cruza en San Juan. A nivel, si así existía en la época de la colonia, ahí no había cruzas, venían los barcos de España y entraban a era nada. Si hacer un canal de navegación para embarcaciones medianas, 7 metros de profundidad y 30 metros de ancho. Eso es, no necesitas que se va a hacer el río. Mentira, cuando el río llega al Caribe, el Caribe lo para, si hay un tapón de agua. Y el Caribe es más alto que el San Juan. Llega y el Caribe lo para. Llega. O sea, eso no es así. O sea, porque estoy de acuerdo con vos, pero que hay que hacerlo sostenible. Pero eso es otro estudio, un estudio ecológico, medioambiental. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo lo que estoy hablando de que sea una vía comercio. Ahora, tiene que ser una vía comercio de conformidad con el medio ambiente, todas esas cosas tienen que darse. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero que una vía comercio es una vía comercio, que la podemos abrir y que va a beneficiar a Centroamérica, va a beneficiar a Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, a todo el Caribe insular. Beneficia. Más ahora con toda esta, nosotros no andamos buscando pasada para barcos de elefantes, sino barcos medianos. Eso es nada más. Y eso es un gran beneficio para nosotros, países pequeños, para toda Centroamérica y todo el Caribe insular. Hay que hacerlo de conformidad con el medio ambiente, por supuesto. O sea, nadie va a querer que hay una contaminación, que son riesgos que hay en todos lados. Pues estoy de acuerdo con que son riesgos que hay. Pero, ¿cómo se dice? Ahí hay un canal, ahí hay una vía comercio jurídicamente establecido. Y eso beneficia a Nicaragua, Costa Rica, Centroamérica, Caribe insular. Y hay que ver si se puede. Y económicamente cuánto costaría. Bueno, ahí está la costanera que se está haciendo. Ahí está la otra, ahí se hizo la costa, la carretera hasta Bluefield, la otra hasta Puerto Cabeza. O sea, todo tiene su costo. Ahora mismo no estamos sacando ningún beneficio. Pero ya Nicaragua tiene una posición mucho más competitiva. Además, si se agrega a eso la cantidad de energía que tiene el país que produce, que propicia que se establezcan industrias y la industria alterna del país. Eso, la energía eléctrica es lo que va a levantar el país. La energía eléctrica y la vía de comunicación. La vía de comunicación de Río San Juan, una vía de comunicación económica, muchísimo más económica que cualquier cosa y no contaminante. No es lo mismo un camión arrastrando carga que vos te vas a salir allá y venir y te vas para Trinidad y Tobago, te vas para Jamaica, te vas a dejar tu producto, o entran de Jamaica hasta Granada, de San Jorge, o cualquier otro puerto que pudiera ubicarse en el Costa y Volca. Hay un acercamiento entre dos subregiones, Caribe insular, Centroamérica. El planteamiento no entra a cuánto costaría eso, porque eso lo tiene que determinar pues, personas que conocen ese tema, cuánto cuesta. Pero que se puede hacer, se puede hacer. Y yo no veo que sea muy caro, yo sin ser ingeniero. ¿Cómo sería? Mira, nosotros tenemos exclusivamente un interés sobre las aguas de San Juan. Todas las islas están bajo el señorío de Nicaragua. Nosotros, a través de islas artificiales, tiramos el agua y dirigimos el curso. Las aguas van haciendo sus pasos. Las aguas hacen su canal. Y nosotros esperamos que las aguas trabajen hasta su salida. Y una vez que las aguas hayan hecho su trabajo, pues se va hacer el canal, como mejorar el canal, pero el primer trabajo es lo bruto, lo hacen las aguas, eso lo dirigirlas. Voy a agarrar un chorro de agua y lo pones aquí y el chorro de agua te hace en el camino. Y hasta las márgenes después. Sí, usted iba a decir. Solo una pregunta. Que creo que, mira, aquí no necesitamos echar el cine del niño, el rey está desnudo. Bueno, usted te cuento, ¿verdad? El niño está desnudo.
andaba con corte y nadie, el emperador, el rey, lo que fuera, andaba desnudo y nadie se atrevía porque el poder obliga, porque el poder no impide hasta que el niño sano de su mente joven, que no tenía ninguno de esos prejuicios de poder y de miedo y temor, le dijo al rey que estaba desnudo. El gran problema de Nicaragua es que, y vos te preguntás, Manuel, ¿qué da ahorita realmente? Que el agua salga por el parte de Costa Rica o que salga por la parte de Nicaragua si los nicaragüenses no somos capaces de dragar la salida de eso y hacer viable esa posibilidad de entrada. Es un problema lógico. Es un problema lógico saber si vos estás haciendo una propuesta jurídica que es brillante, que realmente estás poniendo una propuesta, pero que tiene que tener pies. Es decir, si vos querés vender la idea, el problema para mí está resuelto jurídicamente. Es, por lo que estás diciendo, todo lo que sé, y lo que decís, que Costa Rica solo tiene derecho a navegación, todo eso es correcto. El subimperio de Nicaragua sobre sus aguas está dicho ya, establecido desde que está establecido. El problema es de naturaleza económica, ecológica y es de una perspectiva de integración. Porque tenés que verlo en esa función. Tu libro es un gran aporte, una gran idea, pero tiene que ser complementado por economistas, por ingenieros y hacer un proyecto de viabilidad, una pre-estudio para ver si eso es factible. Mira, perdón, mira, Berlín, no es así. No es que Nicaragua no haya podido hacerlo. Ha querido hacerlo y ha saltado a Costa Rica. Y saltó por eso cuando él estaba haciendo el dragado, saltó a Costa Rica. Pero ¿qué pasó? Nosotros no dijimos el Villa Comercio, nosotros río. Con el cuento del río San Juan nos quedamos con el río. Y además, el juicio era sobre el río, no era sobre el río. Nosotros no hemos planteado oficialmente en ningún momento, que yo recuerdo, y algunos, cuando nosotros lo planteemos, no lo hemos planteado. Río San Juan es río, eso no es cierto. El río San Juan tiene 3 brazos. El San Juan propio, el Colorado y el Tauro. Los 3 son San Juan. Y Nicaragua tiene exclusivo dominio sobre el San Juan o las aguas del San Juan. Las aguas, no todo el San Juan. Es las aguas que son las que determinan el audio comercio. Entonces, ese es el punto. O sea, no hemos planteado nosotros oficialmente Villa Comercio. Hemos hablado río. Y entonces con el concepto de río se puede entender como una forma de resolver jurídicamente un conflicto sobre la base del río. Pero no significa que nosotros hemos renunciado a la Villa Comercio, porque la Villa Comercio está viva. Está vivo en 3 años. El laudo primero y eso está plenamente vigente, nada lo puede modificar. Claro, jurídicamente estamos clarísimos que es de Nicaragua. Yo quería, es que hay algo que no entiendo, obviamente que no soy abogada, ¿verdad? La única manera de evitar que las aguas del San Juan se vayan para uso agrícola en Costa Rica es cambiando el concepto jurídico de uso. Es así, ¿no? Es decir, desde ahora, por ejemplo, si ellos no tienen derecho de uso de agua y se la están llevando, nosotros, aunque no hiciéramos una vía de comercio en el San Juan, podríamos reclamar que dejen de usar el agua del San Juan. ¿Y a dónde se va esa agua? Bueno, No sale porque no piensa que hay un tapón ahí que quiere salir. ¿Para qué nosotros vamos a decirle no vamos a tener agua aquí? Porque la agricultura está acabando con las fuentes de agua y sobre todo si es una agricultura a gran escala. ¿Cómo controlar eso? No puedes controlar, decirle, no lo usé, soberano, Costa Rica, regame aquí. O sea, el punto no es decirle que no va, porque nosotros terminamos el agua por acá, que ellos no tienen derecho, conforme al derecho, a reclamarnos a nosotros que están perdiendo riego, y no tienen derecho al agua para riego. De ellos no hay navegación. Entonces, ellos no nos pueden demandar. Por eso, su posición, resaltar esos aspectos del Tratado Cañajerén, del laudo libre de la intervención de Alexander, que está clarísimo. Me parece una gran aporte al país que haya escrito este libro y que haya puesto sobre el tapete que la vía de comercio de la San Juan es un proyecto posible. Yo pienso. Ahora, si lo hace el gobierno, bueno, si no lo hace. No, pero que los gobiernos son pasajeros. Puede ser que mañana otro es un proyecto nacional. de nación. Bueno, no sé si hay algún otro comentario.
comentarios. Mario. Sí, claro. Yo creo que hay varias cosas que yo no tengo claras, ¿verdad? El lago de Liga, no lo que nos propongo, simplemente lo digo, sino lo que también como lo voy a leer detenidamente. Pero yo lo que entiendo es primero, que los derechos de comercio que tiene Costa Rica, Nicaragua, el dueño de las aguas, soberano, dueño soberano, puede hacer lo que le dé la gana con las aguas. No puede. No, Nicaragua puede hacer lo que quiera con las aguas. Costa Rica solamente para comercio, para vía de comercio. Y inclusive hubo un momento que había una cosita ahí interesante que no se resolvió bien, porque una cosa es decir, porque lo que dice es como objeto de comercio y como objetos de comercio, son dos cosas diferentes. Lo que Costa Rica necesitaba era poder sacar su café, no tenía cómo sacar más que el río San Juan. Entonces, ¿qué cosa? El Caribe, exactamente. Entonces, ¿qué cosa es? Son sacos de café, esos son objetos de comercio. Costa Rica en la última situación de la Corte dice objeto. Cuando habla de objeto puede ser objeto otra cosa. Al final la Corte quedó como objeto, no objetos. ¿Okay? Esa es una primera cosa. La otra cosa es que, digamos, el río San Juan es, ok, las aguas salen del lago de Nicaragua y en un cierto momento cogen el río Colorado. Ese río Colorado va en territorio costarricense. Ese río Colorado es de Costa Rica o no. Una pregunta que yo hago. ¿Es de Costa Rica ese río? No. Porque nosotros podríamos decir, el Mississippi, el Nilo, que nace allá en Sudán, entonces las aguas son de los de Sudán. ¿Y por qué los egipcios las agarran y hacen lo que... Si las aguas es Sudán el que las produce? ¿Por qué? En el Mississippi también pasa una serie, ahí no pasa porque son estados del mismo país, pero hay muchos ríos del mundo que cruzan varios países y nadie se le ocurre decir, el río Danubio nace en tal parte y entonces ese es el que genera las aguas y esas aguas son mías hasta donde lleguen. Yo creo que no es así, ¿verdad? La Amazonas nace en Perú, entonces los peruanos decían, esas aguas son mías porque es de aquí que nacen las aguas, ¿verdad? Entonces, no es que Costa Rica le podemos decir a los ticos, mire, esas aguas son nuestras, porque el río San Juan, que pasa por el Colorado, y entonces las aguas son nuestras y ustedes no pueden hacer lo que quieran. Estaba haciendo con unas draguitas que las hacían en Chinandega, que no le hacían ni cosquillas pues al río. Era una cuestión política, era una cuestión más que todo política, más que todo, no había verdaderamente una cosa ahí técnica, ingeniería y científica, ¿verdad? Eso es. Pero lo que decía Melvin también es muy interesante, decimos, si nuestra visión, ¿qué visión? ¿Cuál es nuestra visión política del futuro de Centroamérica? ¿Verdad? ¿Cuál es? ¿Por qué nosotros nos vamos a ir a meter en un conflicto con Costa Rica que seguramente va a durar años y años y años y años antes de definir si esas aguas, ¿verdad?, se las podemos quitar a los ticos en el momento que nos dé la gana o no? Porque mejor no tratamos de hacer un proyecto binacional y integramos centroamericano y contribuimos a la integración de Centroamérica, ¿verdad? Porque ya tenemos el Colorado que es navegable. ¿Para qué?